Bienvenidos a este nuevo video. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarlos en este video donde vamos a trabajar la suma de vectores, pero empleando el concepto de coordenadas rectangulares y coordenadas polares. Lo primero que les tengo que decir es que en esta parte tienen las fórmulas para poder calcular coordenadas polares en función del cuadrante donde se encuentre el vector que deseemos. En la tablita me indica si el vector cae en el cuadrante 1 o el 4, el ángulo se va a calcular como tangente a la menos 1 de y sobre x. Si el vector cae en el cuadrante 2, se tendrá que calcular como 180 menos tangente de y sobre x. Y si cae en el cuadrante 3, me indica la fórmula que el ángulo es igual a menos 180 más tangente a la menos 1 de y sobre x. Vamos a comenzar. Cuando yo tengo una suma de vectores como la que tengo ahorita aquí en este diagrama, lo primero que tengo que hacer es una tablita en donde voy a poner en la primera columna el vector que se está tratando, que voy a estar analizando. La segunda columna van a ser los componentes. Recordamos que son los componentes, son las coordenadas x y y. Si vemos esta suma de vectores, puedo ver que lo que me están dando es la magnitud y un ángulo. La magnitud y un ángulo, la magnitud y un ángulo. Cuando eso ocurre, pues lo que me están dando de información son estas tercera o cuarta columna y la siguiente columna. Pero mucho ojo, cuando hacemos suma de vectores empleando las coordenadas polares, estas dos se les llama coordenadas polares. Estas coordenadas tienen lo que se llama un radio y un ángulo, pero ojo, el ángulo de la coordenada polar siempre será con respecto al eje x positivo. De tal forma que en el caso del vector A, efectivamente el ángulo que va a tener este vector con respecto al eje x positivo va a ser 40 grados. Listo, aquí está el vector A que tiene un ángulo de 40 grados. La magnitud es de 20 newtons. Y como pueden ver, lo que me está faltando aquí es calcular la coordenada X y la coordenada Y. ¿Cómo se calculan? Simplemente tengo que colocar X es igual a R, en este caso es la magnitud 20 por coseno de 40 grados. ¿Ok? Esto me va a dar como resultado 15.32. Para la coordenada Y, voy a tener que colocar la magnitud, que es en este caso 20, pero ahora voy a cambiar el seno de 40 grados. El resultado es 12.80, déjenme ver, aquí lo tengo, 12.86. Pueden irlo haciendo ustedes con su calculadora para que comprueben resultados. Como ustedes pueden ver, la coordenada X y la coordenada Y ambos son positivas. ¿Por qué? Porque cae en el cuadrante 1, donde ambas coordenadas son positivas. Correcto. Vamos ahora a analizar el caso del vector B. Este vector B tiene magnitud de 30 newtons y tiene un ángulo, ojo con el ángulo con respecto al eje X, este ángulo es 180 menos 30, lo voy a colocar acá, 180 grados menos 30, ¿de acuerdo? Acuérdense que del eje X positivo al eje X negativo hay 180 grados, de tal forma que el resultado es 40, no creo que 40, serían 150 grados. ¿Ok? Este ángulo es 150 grados. Entonces, ¿qué obtuve? Radio y ángulo. Para calcular la coordenada X y Y, puedo utilizar, nada más voy a cambiar la magnitud, fíjense, voy a cambiar la misma fórmula.
Pero ahora voy a colocar 30 newtons, que es la magnitud, por el coseno de 150 grados. 30 newtons, que es la magnitud, por el seno de 150 grados. Los resultados de esta operación son, ojo con el signo, menos 25 déjenme ver, 48. Y el otro debe de ser positivo, la coordenada y debe de ser positiva. Es 15. Hago una pausa y reviso. Coordenada negativa en X, correcto. Coordenada positiva en Y. Listo. Vámonos con el último vector. El último vector es el vector C. Ya lo tengo aquí. Magnitud de 40 newtons. Y el ángulo, fíjense, el ángulo, recuerden que cuando el ángulo va, digamos, para abajo, se pone un negativo. Entonces me va a quedar menos 180 grados más a 180 grados negativo, le voy a restar 52. Y esto me da como resultado menos 128. Menos 128 grados. Recordemos nada más, la suma de 128 grados y 52 grados es 180 grados. Vamos a calcular la coordenada X y Y, o en este caso los componentes del vector. Misma fórmula, tendría aquí yo que cambiar 40 newtons, tanto en X como en Y, y el ángulo va a ser, ojo con el ángulo aquí, menos 128 grados. Menos 128 grados. Si yo no coloco el ángulo, las coordenadas pueden darme diferentes signos. Entonces, mucho ojo, si no quieren tener problemas, necesitan colocar el menos y el menos. De tal forma que el resultado sería menos 24.62 en X y en Y me daría menos 31.32. Ya hice los cálculos y los tengo aquí en una hoja que estoy viendo. Ahora, ya que hice esto, lo que necesito hacer, recordemos cuando hacemos suma de vectores, necesito calcular la suma de los componentes X y la suma de los componentes Y. De tal forma que voy a sumar estos componentes, las componentes X del vector A, B y C, con todos sus signos, y el resultado que me da aquí es menos 35.28. En el caso de Y también lo voy a hacer y el resultado me da menos 3.66. Y vean, me falta calcular la magnitud y el ángulo de este vector. Vamos a ubicar el vector. El vector se va a encontrar en el cuadrante 3. Se va a ubicar más o menos, ok, es un aproximado. Dejen tomo otro con este plumón. Y me va a quedar por aquí el vector. Este será el vector resultante. ¿Ok? Y cae en el cuadrante 1, 2, 3. Cae en el cuadrante 3. Entonces, si yo quiero ocupar las fórmulas del ángulo que tengo acá, bueno, pues voy a necesitar colocar el ángulo del vector resultante, va a ser igual, cae en el cuadrante 3. Entonces, la fórmula es menos 180 más tangente a la menos 1 de Y entre X. ¿Quién es Y? Menos 35.20, perdón, Y es menos 3.66 entre X, que es menos 35.28, con todo y su signo. Ok. El ángulo del vector resultante en este caso será menos 174, ¿ok? Punto 07 o 0 grados, ¿no? Voy a colocarlo aquí, menos 174.07 grados.
Ya quedó. La magnitud, recordemos que la magnitud, en este caso lo voy a poner tal cual como se pone en el área de física, la magnitud del vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. En este caso me va a quedar menos 35.28 al cuadrado más y, que sería menos 3.66 al cuadrado, y la magnitud del vector resultante es 35.47 newtons. Ya la tengo acá. 35.47 newtons. Y como ven, empleando el concepto de coordenadas rectangulares, estas son coordenadas rectangulares, y el concepto de coordenadas polares, puedo hacer la suma de vectores. Vamos a continuar ahora, pero ahora utilizando la calculadora. Fíjense, en la calculadora puedo hacer, transformar de coordenadas rectangulares a polares o de coordenadas polares a rectangulares empleando este botoncito que tienen aquí. Esta calculadora, que es una Casio, tiene aquí Pol y Rec. Voy a encenderla para hacer nuestra primera transformación y voy a calcular a partir de estas coordenadas X y Y las polares magnitud y dirección. Entonces voy a oprimir segunda función, ya lo oprimí, y voy a oprimir la tecla de polar. Quiero calcular polar, pol, y me aparece en mi calculadora algo que dice pol y un paréntesis. Necesito meter la coordenada X, Y. Entonces, mi coordenada X va a ser menos 35.28, shift, en esta calculadora la coma la tengo que colocar con shift, coma. Y voy a meter ahora menos 3.66, cierro paréntesis. Así metí la coordenada. Voy a dar un igual. Y fíjense, me da R, que es la magnitud en este caso. R es 35.47 newtons. Y simplemente con el botoncito voy a mover hacia el lado derecho. Y el ángulo me dice que es menos 147.07 grados. Voy a hacer ahora a la inversa. Voy a transformar 20 newtons y 40 grados, que en este caso es una coordenada polar, la voy a transformar a rectangular. Vuelvo a hacer lo mismo, Shift Rec, que está en esta tecla, en esta calculadora donde está el menos, y voy a meter primero radio, es decir, 20, Shift coma, y voy a colocar el ángulo de 40. Cierro paréntesis, así me queda. De tal forma que cuando doy igual, me da como resultado la coordenada X. Fíjense, ahí está en mi pantalla, la coordenada X es menos 15.32 y la coordenada Y es 12.86. Bueno, espero que este video les haya sido de utilidad y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Hasta luego.